Aficionado a la caza del zorro, descubrió el encanto de Versalles en compañía de su padre y ordenó que se construyera allí un castillo. Los arquitectos de Luis XIV más tarde lo apodaron desdeñosamente la Casa de Naipes por su pequeño tamaño y estilo anticuado. En el año 1637, Luis XIII se distanció de la corte más y más para casar y... Ana de Austria había estado casada durante 23 años y aún Francia no tenía heredero. Hizo una promesa a Dios. Te construiré un magnífico templo si le das a Francia un heredero. Según los historiadores, Ana de Austria hallaría respuesta a su plegaria cuando Luis XIII marchó hacia Saint-Germain, en los suburbios de París, y fue sorprendido por un aguacero providencial en Faubourg Saint-Antoine. El rey no pudo continuar hasta Saint-Germain y durmió en el Louvre. Al llegar de improviso, su habitación no estaba preparada y no tuvo más opción que compartir la habitación de la reina. Esa noche, según testigos de la época, las luces del aposento real ardieron hasta la mañana siguiente. 9 meses después, el 5 de septiembre de 1638, asistiremos al nacimiento de Luis Regalo de Dios, el futuro Luis XIV. De esta manera, se le concedió el deseo a Ana de Austria, quien debió cumplir la promesa. La iglesia de Val-de-Grâce es la más esculpida de Francia. Se escribió que fue pintada con esculturas. Hay una pintura del nacimiento de Cristo y todas las esculturas y decorados de la iglesia muestran el nacimiento de Cristo y de Luis XIV. De todas formas, la felicidad de la familia real tiene corta vida. En 1643, a los 42 años, Luis XIII muere prematuramente en su castillo de Saint-Germain-en-Laye y deja a un niño de apenas 5 años para ascender al trono de Francia. Hasta los 7 años, la educación de Luis XIV recayó en su madre, Ana de Austria. Después de alcanzar lo que la Iglesia y el Estado llamaban edad de la razón, confiaron su educación a su padrino, el cardenal Mazarin. Él inició al futuro rey en las artes y letras, formando su criterio artístico e instruyéndolo en cuestiones del Estado. De pronto, en enero de 1649, la familia real debió partir y abandonó secretamente la capital. Se construyeron barricadas en París. Era la insurrección. Esta violenta revuelta comenzó a raíz de la decisión de Mazarin, después de haber firmado el Tratado de Paz que finalizaba la Guerra de los 30 años, de imponer nuevos impuestos para continuar su lucha contra España. Después de una primera rebelión de los parlamentarios, y bajo el pretexto de alejar al rey de la influencia de una madre española y un padrino italiano, los príncipes del reino intentaron sublevarse. Juzgando peligrosa la situación, el cardenal Mazarin envió a la familia real a refugiarse en el castillo de Saint-Germain-en-Laye. El joven rey se siente seguro en esta residencia. Está ligado a ella. Nacimiento, bautismo y crianza en Saint-Germain llenan de historia al castillo y le recuerdan constantemente la larga línea de reyes excepcionales a la que pertenece. Llegado su turno de convertirse en rey, Luis XIV permanecerá ligado a Saint-Germain. Emprenderá una obra trascendental aquí y creará un bosque de 5,5 millones de árboles que nutrirá su pasión por la cacería. Pero durante estos meses de exilio en 1649, el heredero francés no advierte lo que le espera. Él piensa más en Luis XIII, el padre que apenas conoció, quien murió aquí 6 años antes, dejando un reino frágil y una capital enlodada por la insurrección de parlamentarios y príncipes, la Fronde.
Durante su exilio, el joven rey, un cazador apasionado como sus antepasados borbones, llega a Versalles por primera vez y desarrolla un afecto por este rincón de Francia que tanto amó su padre. El día posterior a cumplir sus 13 años, lo que marcó la mayoría de edad legal del rey y el fin de la regencia, Turenne doblega la insurrección de la Fronde y la familia real regresa al Palacio del Louvre, en la capital. El rey toma las habitaciones de las Tullerías, en el Louvre, de cara a la puesta de sol, creadas a pedido del rey adolescente que soñaba con un enorme campo de recreo. Los jardines de las Tullerías marcaron la primera colaboración entre el bien conocido diseñador André Le Nôtre y su monarca. Es una sociedad fructífera que se extenderá durante casi 50 años. Marcado por la revuelta popular de París e influido por Vincent de Paul, Luis XIV emprende la transformación de un pequeño arsenal de la Salpêtrière en un hospital para los pobres de París, con lo que alivió la miseria en la capital y redujo la mendicidad. Sin embargo, la preocupación de Luis XIV por brindar atención hospitalaria no evitaría que él mismo cayera enfermo. En julio de 1658, el rey contrajo fiebre tifoidea. Durante 2 semanas se debatió entre la vida y la muerte, y no solo él tuvo que combatir la enfermedad, también sus doctores, que lo sometieron a no menos de 8 sangrías y 8 enemas, una de las cuales fue con antimonio, y todo en menos de 10 días. Cuando reaparece en la corte, Luis XIV es un joven de 22 años. La hija de Gastón d'Orléans pintó su retrato, que según la gente de la época es bastante fiel. El tamaño de este monarca está por encima del de otros a su nacimiento. Parece bien educado, fuerte, orgulloso y agradable. El cabello, su color y la forma de sus rizos es extremadamente elegante. Da toda la impresión de ser el mejor y más atractivo hombre de su reino. Sin embargo, Francia continuaba en guerra, y a fin de concluir la paz con España, su madre, Ana de Austria, y su padrino, el cardenal, proponen que se case con su prima, María Teresa de España. El 9 de junio de 1660 se celebra una pomposa boda real en Saint-Jean-de-Luz, y así finaliza una guerra que duró 20 años. Con la paz establecida y el rey casado y capacitado en cuestiones de Estado, el cardenal Mazarin, a la manera de los fieles sirvientes, se desvaneció discretamente, reclamado por la muerte el 8 de marzo de 1661. A la mañana siguiente, Luis XIV convoca a los miembros de su consejo y les dice que ha resuelto ser la cabeza de su propio Estado, el cual recaerá sobre sí mismo. Durante la breve reunión, Luis XIV despidió a sus consejeros simplemente diciendo: «Cuando necesite sus buenos consejos, los llamaré». Incrédulos, dijeron a viva voz que solo era una pequeña chispa, pero no tenían idea de que esa chispa deslumbraría toda Europa y ardería durante 54 años. Decidido a restaurar el orden en su reino, el rey mantuvo solo 3 ministros, con Fouquet como ministro financiero. Astuto y brillante, el apetito y las ambiciones personales de Fouquet lo llevaron a mezclar los fondos del Estado con los suyos. Informado de este suceso por el ministro Colbert, un hombre que envidiaba su puesto superior, Luis XIV aceptó la invitación de Fouquet para participar en la inauguración de su nuevo castillo. Al intentar, a través de la adulación, escapar de la trampa tendida para él por Colbert, desafortunadamente se ubicó en la posición de un soberano recibiendo a un pariente pobre. Al arribar a Vaux-le-Vicomte, Luis descubrió un verdadero castillo, digno de un gran monarca. Una auténtica obra de arte arquitectónica. Su construcción demandó 18.000 empleados que trabajaron sin pausa durante 5 años bajo la tutela del arquitecto Le Bon, el decorador Lebrun y el diseñador de jardines Le Nôtre. Donde posaba sus ojos, Luis descubría lo mejor que el dinero y el buen gusto podían comprar.
la ostentación del palacio y su decoración, la maravillosa armonía de sus jardines y cascadas. Todo lo que veía era fuente de irritación para el rey, quien descubría con cada mirada un esplendor que superaba el de su propia corte. En honor del rey, Fouquet había invitado a casi 3.000 personas, de las cuales 100 fueron servidas en sitios decorados en oro sólido, igual al que Luis recientemente mandara fundir para pagar deudas de guerra. A continuación, una suntuosa comida durante la cual los jardines se iluminaron con miles de antorchas cargadas por otros tantos lacayos, y brillantes fuegos de artificio iluminaron el cielo nocturno durante 5 minutos como si fuera pleno día. Este despliegue de lujo enfadó tanto al rey que 2 semanas después, el 5 de septiembre de 1661, al cumplir 23 años, Luis XIV ordenó el arresto de Fouquet y encomendó esta delicada tarea al subteniente de sus mosqueteros, Charles de Batz-Gastelmore, Sieur d'Artagnan. En su abundante correspondencia, Marie Raboutin Chantal, conocida por su nombre epistolar Madame de Sévigné, describe casi diariamente los interrogatorios a los que fue sometido su buen amigo Monsieur Fouquet. El proceso duró 3 largos años, al fin de los cuales el feliz administrador fue condenado a finalizar sus días en el castillo de Pignerol, donde conocería al misterioso prisionero apodado el hombre de la máscara de hierro. ¿Quién fue esta persona enmascarada cuya vida fue hecha leyenda por Alejandro Dumas? Algunos dicen que era el doctor de Ana de Austria que diagnosticó a Luis XIII testículos no descendidos, lo que confirmaba la ilegitimidad de Luis XIV. Otros creían, como Alejandro Dumas, que era el hermano gemelo de Luis XIV. El alcalde de la prisión en Pignerol, así como Sieur d'Artagnan, eran los únicos que sabían la identidad de esta persona misteriosa y se llevaron su intrigante secreto a la tumba. El 6 de junio de 1662, a menos de un año del arresto de Fouquet, en el mismo sitio donde hoy pasea un infinito torrente de turistas, las Tullerías resuenan con las fanfarrias del carrusel. El hecho es un desfile ecuestre muy simbólico, donde a la manera en que rotan los planetas alrededor del Sol, los grandes del reino vienen a rendir honores al rey. Más tarde Luis XIV dijo a su hijo: fue en esa época cuando comencé a adoptar la imagen del Sol, seguramente la más apropiada para un gran monarca. Si el carrusel de las Tullerías tiene un alto valor político y simbólico, también posee un valor sentimental. En matrimonio, presentan ante Luis XIV a Louise de la Vallière, una hermosa joven de 17 años. Amor a primera vista. En el curso de los siguientes meses, el rey y su amante a menudo se reúnen en Versalles y Luis decide transformar la casa de naipes que heredara de su padre. El 6 de mayo de 1664, Luis XIV brinda una gran fiesta en Versalles para el deleite de Mademoiselle de la Vallière y varios cientos de invitados. 3 siglos después, hay una celebración anual que la recuerda, denominada Placeres de la Isla Encantada. Una fiesta memorable donde Luis, un excelente bailarín, apareció en escena vestido como el sol para su diversión y la de su amante al compás de la música de Lully. Madame de Sévigné en sus cartas dejó una maravillosa descripción de los acontecimientos de la época. El rey recibió a más de 600 personas. Se sirvió una cena abundante, coreografiada como un ballet. 48 camareros cargaban en su cabeza grandes peroles que contenían confituras, frutas y venados. La genialidad culinaria estuvo representada por la decoración, el esplendor de brillantes dulces, salsas transparentes, frutas naturales y cristalizadas y un sabor recientemente llegado a la corte, el chocolate.
La explosión de la popularidad del cacao comenzó bajo Luis XIV. Como saben, se casó con la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Creo que ella declaró: tengo dos pasiones, el rey Luis XIV y el chocolate. El chocolate es un producto extraordinario con varios usos terapéuticos. Es un producto medianamente complejo que demanda preparar, tostar y moler su semilla. Hubo un largo camino hasta el chocolate que conocemos hoy. Este camino comenzó en el siglo XVII y XVIII, culminando en la corte de Luis XIV, donde se puso de moda. En 1666, la reina madre, Ana de Austria, murió en su reclusión de Val de Grâce, y al año siguiente Luis XIV comienza a cortejar a la dama de compañía de su madre, Madame de Montespan, una joven mujer llena de vida y deslumbrante belleza. Para celebrar a su nueva amante y proporcionar un refugio íntimo para su amor, Luis acelera las transformaciones en Versalles. Mientras Le Nôtre sueña con bosques apartados donde los amantes puedan ocultar su amor lejos de las miradas indiscretas de los cortesanos, el pintor Lebrun crea una serie de fuentes para que el rey aplaque el ardor que su nueva amante inspira en él. El arquitecto Le Beau construye la cueva de Tétis, una suerte de templo acuático de inspiración pagana, a donde el rey y Madame de Montespan se retiraban cuando deseaban reposar en un ambiente íntimo. El siguiente verano, el rey ofreció una lujosa fiesta en Versalles que, sin engañar a nadie, estuvo dedicada a Madame de Montespan, su amante. Música de Lully, divertimentos de Molière, juegos de lotería, fuegos artificiales, trabajos hidráulicos en las nuevas fuentes y todos los artistas y artesanos creando tesoros de la imaginación para la fiesta real del 18 de julio de 1668. Los historiadores son unánimes en calificarla como la más grandiosa fiesta del reinado de Luis XIV. Al finalizar este memorable verano, la corte se retiró, como hacía cada otoño, al castillo de Fontainebleau para la temporada de caza. Esta práctica deportiva reservada para la realeza se extendió durante siglos, y aún hoy, el bosque de Barbizon, vecino a Fontainebleau, resuena con el ladrido de sabuesos y el llamado de los cornos de caza. Luis XIV solía venir al bosque de Fontainebleau durante la temporada de caza. Fontainebleau fue construido para cazar. Hay una callejuela de partida en el castillo. Se le empleaba para abandonar el castillo a caballo. Partían directamente a caballo con los perros. Estos son los sabuesos que utilizaba la cacería. Sencillamente, estos grandes perros persiguen a un animal. Cuanto más corre este animal, deja más huella y su aroma se hace más poderoso, lo que ayuda a los perros. Pero el ciervo es astuto y no desea ser atrapado por los perros. ¿Qué hace entonces? Corre en círculos, vuelve sobre sus pasos, se oculta, se echa, se mete en un estanque o cruza un arroyo, dirige la cacería hacia otro ciervo e intenta liberarse. Pero estos perros están entrenados para que no puedan ser engañados. La cacería es extremadamente compleja, delicada, difícil. Eso es lo que la hace tan complicada. Frecuentado por los reyes franceses desde principios del siglo XII, Fontainebleau nunca fue abandonado por sus soberanos, y Luis XIV adoraba ir allí
inspirado por los recuerdos de su padre y otros antepasados, Enrique IV y Francisco I, tan buenos cazadores como él. A fines de agosto de 1669, Luis XIV dejará su marca en la historia de Fontainebleau al emitir una orden que confirma los dominios reales sobre el bosque. Queda prohibido a comerciantes, artesanos, burgueses, campesinos y plebeyos cazar en cualquier sitio y de cualquier manera cualquier animal con pelaje o plumas. Con esta prohibición a los plebeyos, el uso de las pieles permaneció como privilegio de la aristocracia y un venado servido en la mesa fue signo de nobleza. Estas especialidades culinarias naturalmente vienen de las arboledas, de los bosques. Las especialidades incluyen pequeñas perdices, faisanes jóvenes y los grandes venados como jabalíes y ciervos. En enero de 1671, para denotar su voluntad de establecer la corte en Versalles, Luis XIV abandonó para siempre el Palacio de las Tullerías del Louvre, después de haber sido el primer y único rey de Francia que lo hizo su residencia. Comenzando por Catalina de Médicis y terminado por Enrique IV, el palacio donde permaneció Luis XIV fue arrasado por un incendio durante los conflictos de 1871. El viejo palacio quedó destruido y se vendieron sus piedras. Fruto de una gigante restauración finalizada en ocasión del bicentenario de la Revolución Francesa, el Louvre, como es hoy, es el fruto de 800 años de trabajos comenzados por Felipe Augusto y continuados por Carlos V. A partir de los fosos de Carlos V de Valois, Luis XIII y Luis XIV, la construcción del Louvre continuará bajo el régimen de Napoleón y se completará durante la Quinta República bajo la presidencia de François Mitterrand, con el agregado de la pirámide, creación del renombrado arquitecto Yo Ming-pei. Sin duda el museo más famoso del mundo. La espléndida colección del Louvre atrae varios millones de visitantes por año, lo que lo hace el museo más visitado del planeta. Regresando a Versalles, Luis XIV solicita a su principal arquitecto un diseño de planos para un nuevo palacio, más grande y más digno de sus ambiciones y su figura. Colbert, el administrador financiero, y Levaux, su arquitecto, no apreciaban el estilo anticuado del castillo de Luis XIII y presionaron al rey para demoler el viejo edificio. Inflexible, el rey replicó: si desean, pueden demolerlo, pero estén seguros de que lo reconstruiré piedra por piedra, tal cual lo ven hoy. Sin embargo, el rey Sol no tuvo tiempo de disfrutar su nuevo palacio, porque en 1672, antes de finalizado el trabajo, declaró la guerra a Holanda. Incapaz de mantener un equilibrio saludable en las finanzas del Estado, Colbert logró convencer al rey de la necesidad de interrumpir la construcción a fin de dirigir las finanzas del reino solo al sustento de las operaciones militares. Durante la época de paz se mantuvo la marcha atrás y el administrador lo alentó a utilizar los recursos financieros en la construcción de edificios civiles. Así, la construcción de Versalles se interrumpió durante 6 años, período en el que Colbert solo autorizó la construcción del Hospital Hotel de los Inválidos. 2 años más tarde, preocupado por el bienestar de los soldados que tan fielmente le sirvieron, Luis encomendó al arquitecto liberal Rouen la construcción de un hospital para veteranos discapacitados que hasta esa época habían sido condenados a vivir como mendigos. La construcción del edificio se completaría en 1676 durante la guerra con Holanda. 30 años después, el arquitecto Jules Hardouin Mansart coronará este monumento con una majestuosa cúpula cubierta con hojas de oro, lo que da al Hotel de Saint-Valide el perfil que conocemos actualmente. Tras 6 largos años de hostilidades, franceses y holandeses firmaron el Tratado de Paz. A los 40 años, Luis XIV es el monarca más poderoso de Europa y pretende mostrar a sus vecinos imágenes relacionadas con su símbolo solar. Desde la restauración de la paz, el rey pone en práctica los preceptos de Colbert y centra sus energías y recursos financieros en concretar su sueño de Versalles.
Durante los siguientes 10 años, Versailles se convierte en un gigante laboratorio para arquitectos, ingenieros, pintores, artistas y artesanos de todas las disciplinas. Hubo construcción, nivelado, llenado, excavación de canales y estanques, trasplante de miles de árboles, cincelado de cientos de miles de piedras. Al momento cumbre de la obra, Versailles es una colmena de 35.000 trabajadores. ¿Por qué todo ese esfuerzo? ¿Solo por el placer del rey? No. Por la gran gloria del reino. Detrás de toda esta actividad, Luis XIV y Colbert tienen un plan maestro. Según el ministro, para las finanzas no hay mejor época que la paz. Durante la paz hay ahorro. Y con la construcción de Versailles, Colbert advierte que construye la economía francesa. El plan se estaba llevando a cabo. Todas las instituciones a las que ayudó hallaron trabajo en época de paz en el frente de guerra económico que Francia planeaba presentar al resto de Europa. Cuando los embajadores de Venecia, que hasta esa época guardaba el secreto del cristal fino, vieron el Salón de los Espejos, se quedaron maravillados. Luis XIV dirá que son productos de cristal de Saint-Gobain, es decir, que el secreto les fue revelado por un cristalero veneciano secuestrado por el servicio secreto de Colbert. Versailles, de algún modo, es una permanente galería de exhibición dedicada a la grandeza del rey, pero especialmente para promover tanto los productos como el conocimiento francés. Bajo Colbert y Luis XIV, Francia será proteccionista. Ya no importará, solo exportará. Acabo de llegar de Versalles. Vi habitaciones tan bellas, simplemente encantadoras. Es muy real, no una ilusión como creí. Todo es grande, magnífico, y la música y la danza son perfectas. Bajo el centro cultural de Europa, el infinito desfile de embajadores provenientes de todos los países presagió con 3 siglos de antelación el furor turístico que aún invade la capital francesa. En un breve periodo de 10 años, la casa de naipes de Luis XIV habrá desaparecido, tragada por un proyecto arquitectónico de escala faraónica. Pero para Madame de Sévigné y las principales figuras de la corte de Versailles, esos 10 años de paz fueron muy largos. Trabajador entusiasta, leal, devoto, algunos dirían celoso, Colbert murió a los 64 años, habiendo consumado una obra monumental. La encantadora Mademoiselle de la Vallière, cansada de los insignificantes disgustos de la corte, se recluyó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación después de 4 embarazos y de dar 2 hijos al rey. Madame de Loudre y la duquesa Angélique de Fontanges, amantes del rey en distintas temporadas, también se recluyeron en el convento. Como las otras amantes que giraron en torno al rey, Madame de Montespan hizo lo mismo. La bella Madame de Montespan, quien fuera amante de Luis XIV durante 15 años. Refiriéndose a esta sucesiva explosión de vocaciones, Bussy-Rabutin escribió a su prima Madame de Sévigné: si estas épocas continúan, un camino seguro para que las bellas mujeres salven sus almas será pasar un tiempo con el rey. Sospecho que él dice a las bellezas que ama: el rey te ama, Dios te salva. Durante esos interminables 10 años, Luis envejeció. El orgulloso joven que supo ser ahora tenía 50 años. Estaba gordo y calvo. Después de la muerte de la reina María Teresa, el rey visitaba secretamente a la viuda Carrot, futura Madame de Maintenon. Bajo la influencia de su devota esposa y del elocuente Bossuet, el rey Sol se convertirá más y más devoto de sí mismo y hostil contra la Liga de los Habsburgo, con los que fue a la guerra. Tomando ventaja de la detención de la obra motivada por las hostilidades, Luis hizo de Versailles la fortaleza de su política interna al crear una prisión de ocio y obligaciones inútiles.
Prisioneros de la corte, príncipes, duques y varones estaban condenados a girar como pequeños planetas en torno al Sol y adecuar sus actividades a las del monarca. Por su parte, el Rey Sol debía cumplir tan ajustada agenda que toda Europa sabía lo que hacía con solo alzar la mirada y ver la posición del Sol en el cielo. Incluso antes del amanecer, se preparaban los miembros de la corte. Elegían sus vestidos, trajes, calzados, maquillaje, todo lo necesario para presenciar el despertar del rey. Debido a la calvicie, el rey utilizaba una peluca porque sería mal visto que mostrara los restos de su ondulado y colorido cabello. A las 7 de la mañana, con las primeras miradas del rey, uno de sus sirvientes llevaba la primera ola de cortesanos, quienes aguardaban impacientes en la cámara contigua por el privilegio de participar en la ceremonia del despertar del rey. A las 8, de entre los numerosos cortesanos en la antecámara del gran salón, solo un privilegiado tendría el honor de ser invitado a la habitación estatal para unirse al círculo íntimo del reino que presenciaba la ceremonia del despertar del rey. Exactamente a las 9, Su Majestad, seguido por una horda de cortesanos que se movían a su alrededor, atravesaba el Salón de los Espejos para ir a misa. Nada tiene la belleza de este salón de Versalles. La belleza de esta suerte de cúpula es única en el mundo. Pero cuidado, la educación es algo muy estricto en Versalles. Nadie puede en ningún momento dirigirse directamente a Su Majestad. En presencia de ella, nadie puede prestar atención a otro que no sea Su Majestad. Está prohibido abrir las puertas. Los lacayos están para eso. Tampoco pueden golpearse las puertas, solo rasguñarlas. La más mínima ruptura de las reglas es observada inmediatamente y sirve como tema de infinitas discusiones. Durante la noche eran populares los juegos de azar y perdían sus fortunas. Sin embargo, cuando el rey deseaba jugar, todos debían dejarlo ganar. En recompensa, Su Majestad otorgaba fondos a princesas menos afortunadas que él en los juegos de azar. Por supuesto, a cambio, exigía absoluta fidelidad y devoción. 30 años después, el recuerdo del destino de Fouquet aún recorría los pasillos. La bondad del rey permite que la gente vista sus mejores atuendos en Versalles. Lo más sorprendente del mundo es que las damas de la corte vistan tan costosamente cuando no tienen más dinero que el que les da el rey. Pasaban mucho tiempo eligiendo telas, colores y perfumes agradables, y las fortunas que las cortesanas invertían en su vestuario ocasionaron impredecibles consecuencias económicas. Se gastaban considerables sumas de dinero. En esa época, gran parte de las telas que se empleaban venían de otros países, principalmente de Italia. Tal es el caso de la seda y también del encaje, que provenía de Venecia o de los Países Bajos. Por eso la importancia de la creación de fábricas textiles en Francia a pedido de Colbert. Desde entonces, Francia emplearía telas y encajes producidos en su país. Después de 7 años de finalizada la guerra contra los Habsburgos y de allí en adelante, toda Europa giraría alrededor del Rey Sol como satélites. Y aunque es época de paz, Luis retoma la construcción nuevamente. Su Majestad pronto tendrá 60 años y desea dejar para la posteridad un legado digno de un rey piadoso y católico. Es así que Luis XIV emprenderá su última tarea como hijo. Su padre, Luis XIII, al nacer su heredero, juró realzar la belleza de la Catedral de Notre Dame. Su muerte prematura le impidió cumplir la promesa. Fue su hijo de 60 años quien la cumplió. Luis XIV ordenó a Robert de Cot nueva ornamentación para el coro. Actualmente hay allí una piedad en la que José se asemeja a Luis XIII, su padre, y la Virgen María luce como Ana de Austria, su madre.
Continuando su momento religioso, Luis XIV decide dotar a Versalles de una capilla digna de la convicción de su fe. El templo de su Dios era blanco, dorado, luminoso, y como los santuarios cristianos desde la antigua Roma, será construido en las ruinas paganas de la famosa cueva de Tetis. En 1700, el reino de Francia una vez más se halla en guerra. A los 62 años y por primera vez en su reinado, Luis XIV no seguirá el consejo de su asesor ya muerto, Colbert, y continuará los trabajos en la capilla. A pesar de la guerra y el hambre que arrasó su reino, el rey persistió y finalmente en 1710 completó la construcción de la capilla real. Como si la providencia hubiera deseado sacudir la fe del viejo rey, en menos de un año, Luis XIV perdió a su bien amado hijo y a su nieto. 2 años después, a la venerable edad de 77 años, el rey Sol muere y deja la corona en manos de su nieto, quien, como el rey muerto, hereda el trono de Francia a los 5 años de edad. Luis XV continuará la obra de su gran abuelo, haciendo de su corte el sitio para los grandes pensadores de Europa y América. Hacia finales de su reinado, completará el sueño del rey Sol al dotar a Versalles con un teatro de ópera y ballet que todos admiran y permanece sin igual hasta el presente.